Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Me presento, yo soy Yaela Ricard del equipo de comunicación y marketing de Fertilab. Eh, Hoy vamos a tener una charla súper interesante sobre diagnóstico y nutrición en cultivos de invierno, a cargo del equipo técnico de Fertilab, la ingeniera Natalia Diovisalvi, el ingeniero Fernando García y el ingeniero Facundo Mateo Sinchaupe. Les recuerdo que por el chat de acá de nuestro canal de YouTube pueden ir haciendo preguntas a los ingenieros. Igualmente, cuando termine la charla, vamos a hacer una ronda de preguntas para que bueno, puedan ir resolviendo las dudas. Bueno, ahora sí, los dejo con los expertos. Gracias, Yael. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y compartir esta charla, la cual, como les comentaba Yael, hemos nominado Salí a la cancha con información precisa, año de mundial, y nos pareció interesante compartir la temática. Bueno, primero, a modo introductorio, les voy a contar brevemente, para los que no conocen, a Fertilab. Fertilab es un laboratorio con más de 40 años de trayectoria, cuyo fundador, el ingeniero Ángel Berardo, con amplia experiencia en lo que es fertilidad y manejo de suelos, principalmente en la región pampeana, fue quien fundó el laboratorio, el cual se especializa principalmente en análisis de suelos y plantas, y a modo complementario agua y fertilizantes. Pero además de este tipo de actividades, se realizan otras, como es prestar servicios profesionales al agro, organizar reuniones como las que hoy nos convoca, realizar el asesoramiento técnico, participar en redes de ensayos, en congresos, jornadas. Y como verán ustedes periódicamente, si visitan nuestras redes o nuestra página web, verán que se publican notas técnicas muy cortitas a modo de compartir los datos puntuales de evolución de nutrientes o parámetros que nos parecen importantes que ustedes tienen que estar al tanto dentro de la campaña. Así que bueno, no solo es un laboratorio de servicio de análisis de suelo y planta, sino que también brinda todo este tipo de actividades. Y los pilares que por ahí caracterizan al laboratorio, que siempre nos focalizamos, es la calidad, la seguridad en sus servicios, ¿sí? En los resultados, la rapidez con la que se entregan un análisis convencional de fósforo, materia orgánica, nitrato puede entregarse en 48 horas, lo cual es sumamente importante para poder tomar una decisión de fertilización rápida y a tiempo, ¿sí? Y la interpretación y recomendación de los mismos, en caso de que ustedes lo necesiten, el laboratorio sin cargo, si ustedes le brindan la información que se solicita en las planillas de muestreo de cada lote, podemos hacer la recomendación y de la dosis de fertilización o manejo de nutrientes en cada lote. Además, se caracteriza, bueno, por un equipo multidisciplinario, es decir, profesionales que dentro de cada área, ya sea el área analítica, área administrativa o área técnica, todo el equipo es un equipo formado por profesionales. Y después otro punto importante es la cobertura, ¿sí? La cobertura que tiene el laboratorio, una amplia cobertura regional, que ahora vamos a ver en el mapa, y la innovación. Continuamente se trata de actualizarse en cuanto a técnicas, equipos y demás. Así que bueno, esos son los pilares del laboratorio. En cuanto a la cobertura, la sede central se ubica en Mar del Plata. En Mar del Plata es donde se hacen todos los análisis, pero además Fertilab cuenta con distintas sedes, algunas de acopio y recepción, como pueden ver ahí, es decir, se recibe la muestra, se procesa, se seca, se muele y ya se envía lista para analizar en Mar del Plata. Otras sedes son sedes solos de recepción, es decir, reciben las muestras y las mandan a la sede central de Mar del Plata para ser secada y analizada. La idea de tener distintas sedes, ¿sí? Distribuidas en la región pampeana principalmente, es para poder estar más cerca de nuestros clientes, brindarles un mejor asesoramiento, facilitarles la llegada de las muestras al laboratorio. Y como pueden ver en el mapa, hay varios puntos, más puntos que no coinciden con los que le acabo de nombrar, y bueno, esos puntos son alianzas que el laboratorio está estableciendo en este último tiempo con otros
otros laboratorios u otras empresas, bueno, en vías de proceso. Así que bueno, ya metiéndonos en la charla de hoy, ¿sí? Vamos a dividirla en distintos capítulos. El capítulo 1, que les vamos a hablar qué partido jugamos, ¿sí? El capítulo 2, cuál es el planteo táctico. Capítulo 3, qué jugadores tenemos. El 4, hacer jugar al 10. El 5 sería el alargue, quién lo define. Y por último, tácticas para ganar el campeonato. Bien relacionado al año de Mundial. Así que bueno, nos metemos ya en el capítulo 1, qué partido jugamos, y acá nos vamos a enfocar en plantearnos, a ver, cómo es el escenario al que nos enfrentamos en esta campaña. Lo primero que hacemos foco es en el mapa. Fíjense que estamos con una buena reserva así, hídrica en el suelo, en la mayoría de las áreas de siembra, e incluso tenemos perspectivas de año climático favorable para el trigo. Quizás algunas zonas hoy en día por demás, ¿sí? de agua, pero bueno, esto es un punto importante, el agua no va a faltar, o sea, en cuanto a la reserva hídrica, estamos con los tanques llenos. Pero después tenemos el otro punto, el precio de los fertilizantes. Estamos con precios elevados principalmente en la urea, lo cual, bueno, es un problema, y de ese punto nos va a hablar un poquito después Fernando, el precio de los fertilizantes, pero quizás lo que más preocupa, ¿sí? No solo el precio, sino la disponibilidad de los mismos. Así que bueno, por ahí en este punto nos vamos a enfrentar a una campaña en la cual vamos a estar un poquito complicados, y sumado a esto la incertidumbre en los precios de grano a cosecha. Así que bueno, la cancha está un poquito complicada, vamos a ver cómo nos desempeñamos en jugar el partido. Entonces le voy a preguntar a Facundo a ver que me cuente cuál es el planteo táctico que tenemos para frente a este escenario. Bueno, gracias Nati, y buenas tardes a todos los que están conectados, disfrutando de esta charla. Y bueno, a mí me toca ahora hablarles un poquito del planteo táctico, ver si vamos a salir con línea de 5 o vamos a hacer un planteo un poco más agresivo. Y para eso, lo que vamos a focalizarnos, ahora sí, centrándonos bien en el tema, es que tengamos en mente esto, ¿no? Que hoy acá vamos a enfocarnos de uno de los aspectos, ¿sí? Que están involucrados en lo que es la producción agropecuaria, pero tenemos que entender que estamos trabajando en sistemas de producción en donde todas las prácticas interactúan, ¿sí? Y donde tenemos que tratar de manejar bien un montón de aspectos para poder lograr los objetivos, como son las rotaciones, la genética, el manejo de las plagas, ¿sí? Hacer manejo por ambientes, ¿sí? Densidad, siembra directa, bueno, la fecha y demás. Todo eso lo que va a hacer es plantear los potenciales de rinde, ¿sí? De los cultivos, en este caso, en esta charla hablando especialmente de lo que es fina, ¿sí? Trigo y cebada. Y una vez que nosotros pongamos en todos estos aspectos, ¿sí? De manera tal que podamos tener buenos objetivos de rinde, tenemos que realizar una correcta nutrición, ¿sí? Para poder asegurarnos de alcanzar esos objetivos, ¿sí? En este caso, la nutrición va a ser nuestro 10, ¿sí? Y para poder lograr que la nutrición sea lo más eficiente posible y que pueda lograr abastecer a nuestro cultivo, tenemos que basar nuestro manejo en lo que se denomina el manejo responsable de las 4R, ¿sí? Que son los 4 requisitos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear nuestra estrategia de fertilización. Y esto se centra en aplicar la fuente de nutrientes correcta, ¿sí? Con la dosis correcta, elegir el momento correcto, ¿sí? Y el lugar correcto, ¿sí? Esta es una herramienta esencial para lo que es el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. Obviamente hay un montón de aspectos más que se pueden tener en cuenta, pero la base está en estos 4 puntos. Bien, ¿y cuáles son los jugadores que tenemos, ¿sí? ¿Qué aspectos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder manejar una nutrición balanceada? Lo primero, sí, para lograr un buen diagnóstico de lo que es la fertilidad y la nutrición de cultivo, obviamente, radica en realizar un muestreo correcto, ¿sí? Y hacer análisis del suelo. Si no sabemos cómo es la cancha en la que vamos a jugar, difícilmente podremos plantear una buena estrategia que nos permita alcanzar nuestros objetivos.
Y esto involucra además lo que es la evaluación del perfil del suelo, ¿sí? Evaluar lo que es disponibilidad de agua. Este año posiblemente estamos un poco, como decía Nati, con los tanques llenos y bueno, lamentablemente con las últimas precipitaciones, sobre todo lo que es en el sudeste, que dejaron bastante agua en los lotes. Evaluar la presencia de napas, y que seguramente empiecen a influir bastante este año. Pero no solamente eso, sino también conocer cuál es la historia de nuestro lote, ¿sí? Cuáles son los ambientes que estamos manejando, cómo fueron los rendimientos y el manejo de la fertilización anterior, eh, poder determinar cuál es el rendimiento objetivo de este año, ¿sí? Cuál es el rendimiento potencial que podemos llegar a alcanzar en función del año climático que nos espera, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y obviamente, una vez que arranca el partido, una vez que tenemos el cultivo implantado, tener en cuenta que existen herramientas, ¿sí? Para poder continuar manejando el estado nutricional, poder monitorear cómo está la nutrición de nuestro cultivo, a través de, en algunos casos, análisis foliares, sensores remotos, ¿sí? Ya sea con imágenes de satélite o dron, que últimamente están cada vez más desarrolladas. Y bueno, de eso también vamos a estar charlando un poco hoy, cuáles son las estrategias que debemos tener. Pero centrándonos nuevamente en lo que es el análisis de suelo, sí que es el principal foco quizás de esta parte de la charla, lo que vamos a hablar ahora y vamos a ver es dónde se define el éxito del análisis, ¿sí? Y esto un poco es como para darle estadística y rigor científico, ¿sí? A esta frase que nosotros siempre mencionamos, que es que la precisión analítica no puede compensar un error de muestreo, ¿sí? O sea, la parte más importante del paso a paso para poder llegar a una recomendación de fertilización, los cuales son muestreo, análisis y recomendación, es el muestreo propiamente dicho, ¿sí? Si nosotros no logramos obtener una muestra de suelo que sea representativa del lote o ambiente que nosotros queremos caracterizar, difícilmente vamos a poder lograr un manejo eficiente, ¿sí? de ese ambiente, dado que vamos a empezar con información errónea, incorrecta o alejada, digamos, de la realidad. Y fíjense ahí, en ese gráfico de responsabilidad, el error en el proceso del muestreo es de 3 a 6 veces superior al análisis que podemos tener, al error que podemos tener dentro del laboratorio, ¿sí? Como les comentaba Nati, nosotros en el laboratorio manejamos drogas de excelente calidad, tenemos todas las temperaturas controladas, todos los procesos, con todos los ensayos analíticos con patrones y testigos, de manera que nosotros nos aseguramos que al dar un resultado al cliente, nos estamos asegurando de que es el que estaba dentro de esa bolsita, dentro de esa muestra que nosotros recibimos. Y para poder hablar de cómo lograr un correcto muestreo, quizás necesitemos toda una tarde y quizás un poco más, para poder hablar de cada uno de los puntos y el desglosar el porqué de cada una de las cuestiones que ven ahí en pantalla. Esto, si quieren, después pueden repasarlo en nuestro sitio web, o bien se pueden contactar con nosotros como para obtener más información. Ahí simplemente les mencionamos algunos de los puntos a tener en cuenta. Principalmente es utilizar barrenos, ¿sí? Utilizar muestradores de suelo, que son los ideales para lograr el trabajo, nos permite respetar la profundidad de muestreo. Evitar el uso de la pala, al menos para esta tarea. Hacer los muestreos con una buena cantidad de submuestras, mínimo 25 a 30, ¿sí? En algunos casos puede ser más. Muestrear los lotes representativos, ¿sí? O hacer un muestreo por ambientes. Evitar todas las zonas que nos puedan generar algún ruido o alguna contaminación, ¿sí? Y principalmente, sobre todo en planteos de siembra directa, evitar la línea del cultivo antecesor, ¿sí? Siempre mostrar en el entresurco. Detrás de cada punto hay un montón de información, que eso en todo caso después se pueden comunicar como para recibir un poco más acerca de eso. Y ahora, bueno, pensando en lo que es el diagnóstico de la fertilidad, les vamos a dejar un resumen de los análisis recomendados para cada uno de los estratos del perfil. De algunos de ellos vamos a comentar cómo interpretarlo más adelante. Principalmente lo que vamos a estar analizando en los primeros 20 centímetros es el fósforo, ¿sí? Que es el cimiento de los cultivos, materia orgánica, ¿sí? Que es el motor del suelo, ¿sí? Un indicador de la salud y sobre todo de lo que es la fertilidad y el potencial.
el NAN, ¿sí? Que también está relacionado con lo que es la salud edáfica, y principalmente hay muchos trabajos que lo relacionan con el potencial de mineralización del suelo y nos permite ajustar mejor la fertilización nitrogenada, muy importante en este año donde seguramente los niveles de nitrato, ¿sí? Que se evalúan en toda la profundidad del perfil, dado su movilidad, seguramente estén un poco bajos debido al exceso de precipitaciones. Por otro lado, también lo que es sulfato, ¿sí? También móvil, lo vamos a analizar en todo el perfil. Y por último, en los primeros 20 centímetros, en los últimos años, aparecieron respuestas a algunos micronutrientes como es zinc y boro, ¿sí? Dentro del esquema de servicios que nosotros ofrecemos, hemos incorporado en el último tiempo distintos combos, ¿sí? Que van desde más básicos, intermedios, hasta más completos, que están recomendados para distintas situaciones o cultivos. Esto también, en todo caso, pueden descargar la información desde la página o contactarse con nosotros para ver qué combo se ajusta más a cada ambiente que están manejando. En el caso que está, el combo que está recuadrado, que es el combo E, sería el más completo pensando en lo que es nutrición química, ¿sí? Tenemos fósforo, materia orgánica, nitrato, NAN, azufre, y en el caso de gramíneas, como es trigo, cebada, zinc, ¿sí? Y después, bueno, como podrán ver, tenemos distintos combos para cada situación. Bien, pero ahora, bueno, ya estuvimos hablando un poco de cómo hacer el muestreo de suelo, qué análisis pedir, pero lo que tenemos que hacer es hacer jugar ese 10. Así que para esto les voy a pasar la palabra a nuestro capitán, a Fernando García. Bueno, muchas gracias, Facundo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a escuchar esta presentación y, bueno, agradecerle a todo el equipo técnico de Fertilal la invitación a sumarnos. Un poco lo que venía marcando Facundo era que tenemos que trabajar dentro del sistema de producción, en el cual obviamente hoy estamos haciendo el énfasis en todo lo que es la nutrición y fertilización del cultivo. Hay una pregunta que siempre surge, yo les digo siempre que todos los años de las 40 y pico de campañas que uno debe tener sobre el lomo de trigo y de otros cultivos también, que es esa pregunta de si este año conviene fertilizar, ¿no es cierto? Si los números dan. Es una pregunta recurrente y es la que nos tenemos que hacer, obviamente, todos los años. Y para eso nosotros frecuentemente utilizamos un poco las tablitas que ustedes ven a continuación. La primera tablita superior, lo que nos muestra es la que está en azul más claro, es las equivalencias en kilos de trigo que hay que pagar para comprar 1 kilo de nitrógeno, la del medio en verde, los kilos de trigo que hay que poner para comprar 1 kilo de fósforo elemento, y la de abajo de todo, los kilos de trigo que hay que pagar o poner para pagar 1 kilo de azufre elemento. Obviamente, como ustedes están viendo ahí, eso varía para las distintas columnas según el precio del trigo sobre el cual estemos trabajando, y las distintas filas según cada uno de los fertilizantes, urea, MAP y yeso, según el precio de esos fertilizantes. Ahí un poco lo que tratamos de hacer con los chicos es marcarle a ustedes cuántos kilos de trigo nos cuesta 1 kilo de nitrógeno, por ejemplo, si contamos o pensamos en una urea de $1.000 la tonelada y un precio de trigo entre 200 y $225 por tonelada. ¿Cuánto sería? Bueno, ahí lo ven ustedes clarito en rojo, ¿no? Unos 10 a 11 kilos de trigo para pagar 1 kilo de nitrógeno elemento. Recuerden que la urea tiene la mitad de su contenido en términos de nitrógeno. Si ustedes ven para el caso de fósforo, y pensando en un MAP de $1.100 la tonelada, y de vuelta esos precios de trigo entre 200 y 225, cada kilo de fósforo elemento nos cuesta entre 21 y 24 kilos de trigo. Y finalmente, pensando en un yeso como representante de los fertilizantes azufrados de $300 la tonelada, para los precios de 200 a 225 por tonelada de trigo, nos estaría costando el kilo de azufre entre 7 a 8 kilos de trigo. Bueno, esta relación de precios la tenemos que comparar con las eficiencias que podemos llegar a obtener en los ambientes deficitarios en cualquiera de esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, si vemos ahora cuáles son las eficiencias que se obtienen en ambientes deficientes
en nitrógeno, en fósforo y azufre, vamos a ver que en esos ambientes deficientes se pueden lograr, por ejemplo, 10 a 30 kilos de trigo por kilo de N, o 40 a 60 kilos de trigo por kilo de P, y 40 a 80 kilos de trigo por kilo de azufre aplicado. Obviamente, si los comparamos con los que nos cuesta hoy día, lo que está en la tablita, el que vamos a ver que está un poquito más cerca de esos valores de eficiencia es el caso de nitrógeno, ¿no? Veíamos que nos costaba alrededor de 10 a 11 kilos de trigo por kilo de N y las respuestas empiezan justamente en esos valores, 10 kilos para arriba. Pero en todos los casos, y especialmente muy claramente para fósforo y para azufre, las eficiencias que podemos lograr en los ambientes deficientes son altamente rentables. Entonces, el secreto un poco, el punto clave acá es determinar lo que hemos subrayado ahí. ¿Cuáles son los ambientes con deficiencia? Y eso es un poco lo que les marcaba hace unos minutos Facundo, ¿no? Es decir, eso de hacer diagnóstico. Comparando y teniendo esta información, ahora el secreto está en hacer el diagnóstico correcto para decidir qué nutriente, en qué cantidad la dosis y cómo lo vamos a aplicar tanto en la forma como el momento que lo tenemos que aplicar. Entonces, básicamente repasamos todo eso que nos habló de diagnóstico Facundo, y dentro de ellos van a ver que él comentaba como puntapié inicial el muestreo, el análisis de suelo, ¿no es cierto? Con esas 3 etapas, el muestreo en sí, el análisis en laboratorio y la interpretación y recomendación. Muchas veces otra de las preguntas que surge estos años es, y bueno, ¿vale la pena hacer el análisis? En realidad es una inversión, ¿vale la pena hacer esa inversión en hacer el análisis de suelo? Simplemente le queremos mostrar un ejemplo que también tenemos el equivalente para nitrógeno, pero en este caso se lo vamos a mostrar para el caso de fósforo en trigo. Y vamos a suponer una condición, un lote o un ambiente que el análisis me dice que tengo un nivel de fósforo Bray en los primeros 20 centímetros de 8 partes por millón. En ese caso, según las curvas de respuesta, y ahora en un minuto vamos a ver una de ellas, lo que se podría obtener es un 70% del rendimiento potencial del lote. Si ponemos esa situación, por ejemplo, para un lote de aquí del sudeste de Buenos Aires, el rendimiento que se podría estar obteniendo sería en el orden de los 4.200 kilos por hectárea, ¿sí? Si existe la posibilidad o existe un rendimiento esperado según el manejo, la condición del año, climática y todos los aspectos de manejo que repasó hace unos minutos Facundo, uno podría pensar que ese lote podría llegar a alcanzar unas 6 toneladas por hectárea, es decir, que podría tener una respuesta a la aplicación de fósforo de 1.800 kilos, ¿sí? Esa respuesta, si nosotros pensamos en la dosis que hay que aplicar o la dosis que me recomendaría el sistema, sería de alrededor de 20 kilos de fósforo por hectárea, que son equivalentes más o menos a unos 80, 90 kilos de fosfato monoamónico. Recuerden que el fosfato monoamónico tiene 22.5% de fósforo elemento, ¿no es cierto? Y puesto eso en valor, esos 20 kilos de fósforo, con un monoamónico de, digamos, como lo que planteamos ahí, de $1.100 por tonelada, sería alrededor del costo por kilo de fósforo de casi $5 por kilo de fósforo, nos daría que la inversión en fertilizantes sería de un total de alrededor de $102 por hectárea para esos 20 kilos de fósforo por hectárea que estamos recomendando. A eso habría que sumarle el costo del muestreo, que se estima para un lote modelo, digamos, que tomamos acá, de alrededor de 40 hectáreas, para este caso en particular, de $1.50 por hectárea, y el costo del análisis para ese mismo lote de modelo de 40 hectáreas es de $2 por hectárea. Es decir, que el costo total de fertilizante, más muestreo, más análisis, iría a sumar eso que yo les decía hace un minuto, de alrededor de 100, 102, $103 por hectárea, ¿sí? El ingreso que podíamos esperar de esas 1.800 kilos, considerando un trigo de $200 la tonelada, sería
de aproximadamente $360 por hectárea, con lo cual el margen, es decir, la diferencia entre ingreso y el costo de fertilizante, muestreo y análisis, sería de alrededor de $260 por hectárea, ¿sí? Lo que queremos marcarle acá simplemente con tanto número, que los invitamos a que lo repasen después si quieren con más detalle, es que el costo, la inversión del análisis del suelo es muy, muy baja. El costo de muestreo más análisis es de $3,50 por hectárea. Y nosotros estamos hablando de un margen que podría llegar a ser de $250 a $260 por hectárea. Es decir, que la inversión en el análisis que me dice o me responde a mí de la necesidad o no de fertilizar y con qué dosis, con qué nutriente y con qué dosis hacerlo, en este ejemplo, fósforo, implica solo que estamos invirtiendo entre el 1 y el 1,5% del margen que me da la práctica. Es decir, fíjense que a la pregunta de analizar suelos bajas de inversión ampliamente, ¿sí? Y por supuesto que si no hay necesidad de fertilizar, ese costo sigue siendo muy bajo y no invertimos en una fertilización, en una práctica que no me va a dar rentabilidad ese año. Así que a las dos primeras preguntas de si conviene fertilizar o no, hagamos los números, hagamos el diagnóstico y no dudemos en incluir todos los aspectos que hacen ese diagnóstico. El análisis del suelo será el puntapié inicial, pero por supuesto repasar todo lo que les mostraba en una diapositiva anterior Facundo. Y ahora simplemente para aclarar un poquito algunas cosas o repasar brevemente algunas cosas o algunos temas que hacen a cómo se recomienda o cómo surge la interpretación y la recomendación posterior, siguiendo con fósforo, un poco lo que se ha venido viendo en el laboratorio, y no solamente en el laboratorio, sino a nivel nacional también, en todos los relevamientos de fertilidad que llevó adelante INTA Balcarce en conjunto con Fertilizar. Vemos que va aumentando cada vez más la superficie que tenemos con niveles de fósforo Bray, de fósforo extractable bajo en nuestros lotes de producción, ¿no es cierto? Estos son los compilados de los últimos años, hay 12.700 muestras, fíjense el N que está marcado ahí arriba, habría que ponerlo más grande, eso Facu alguna vez, porque es muy importante pensar en el número de muestras que estamos hablando, y fíjense que lo que nos va mostrando es que tenemos valores por debajo de los 20 partes por millón en el mejor sitio, que sería Córdoba y Santa Fe Sur, que un 60%, y tenemos sitios en Buenos Aires Centro que tienen el 80% de las muestras debajo de 20 partes por millón, ya en zona de deficiencias y respuestas altamente probables. Entonces, obviamente que la situación de fósforo se ha ido agravando a lo largo de los años a nivel nacional y a nivel región pampeana, claramente lo estamos visualizando en mapas de fertilidad como este. La herramienta que tenemos, un poco yo se las mencionaba recién brevemente, es las calibraciones o lo que vemos nosotros en evolución de rendimientos relativos, acá en el eje vertical, en función de los niveles de análisis del suelo de fósforo Bray, que es lo que se muestra en la figura en el eje horizontal, y vemos generalmente debajo de 15 a 20 partes por millón de fósforo Bray, una alta probabilidad de respuesta, y ya por arriba de 20 partes por millón, una probabilidad de respuesta menor. Recuerden siempre que el fósforo es un elemento de, nosotros decimos, de movilidad reducida en los suelos, que me permite su manejo. Muchas veces lo tenemos que pensar no solamente para este cultivo de trigo cebada que viene, sino también para la rotación, y podemos ir manejando con balances positivos para ir subiendo los niveles de fósforo y siguiendo esa misma línea de los balances negativos, que son los que estamos viendo históricamente, vamos a ver que van a ir bajando esos niveles de fósforo estercable o de ese fósforo Bray, que es nuestra herramienta de análisis. El segundo elemento que yo les quiero mostrar o repasar brevemente, y después, como les decían bien Yael, Natalia y también Facundo, podemos tener una sesión de intercambio, pero el otro que yo les quiero repasar brevemente es el tema de azufre. El azufre, un nutriente que se ha marcado ya como deficiente desde mediados de los 90, bueno, nos apoyábamos históricamente en lo que es caracterización del ambiente,
los niveles de azufre bajos en lotes bajos, en niveles de materia orgánica, donde más intensidad de cultivo, más extracción hubo en los últimos años, casi toda la región pampeana actualmente. Eso lo decíamos a mediados de los 90, pero actualmente eso lo vemos en casi todas las regiones de producción. El análisis del suelo nos ayuda, hay niveles críticos menores de 8 o 10 partes por millón que nos están mostrando una mayor frecuencia de respuesta, y ahí un poquito a la derecha está una de las curvas de calibración que se han generado. Otro aspecto a tener en cuenta son las presencias de tosca o la presencia de napas que pueden llegar a abastecer de agua al cultivo. La presencia de napa, claramente, muchas veces esas napas hay que medirle la concentración de azufre en forma de sulfato porque proporcionan también azufre para el cultivo, sería una ventaja, además de proveer agua en muchos casos, obviamente. Y muchas veces lo que vemos en lotes con presencia de tosca es esas acumulaciones de sulfato sobre la capa de tosca que quedaría disponible también para el cultivo. Las estrategias de fertilización acá pasan un poco también por mirar un poco los balances, entre cuánto ponemos y cuánto se llevan los granos. Si quieren algo similar, no exactamente igual, pero algo similar a lo que vemos en fósforo. Y las dosis de aplicación que se recomiendan acá siempre responden a la cantidad que se llevan los granos, ¿no? ¿Qué vemos en esos mapas de fertilidad con azufre? Un poco repitiendo lo que estábamos viendo recién para fósforo. Bueno, estos son de vuelta las muestras de análisis de fertilidad entre mayo y junio del 2024. Ahí hay más de 2.500 muestras analizadas en distintas zonas de provincia de Buenos Aires y del sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Como ven en las tortas esas, vemos que claramente hay un predominio bastante marcado de la fracción roja en las tortas de las distintas zonas, que es de valores de azufre y sulfato menores de 6 partes por millón, es decir, con alta probabilidad de respuesta a la aplicación de azufre. De hecho, lo que nos remarca ahí abajo la diapositiva es que hay un 85% de los lotes que mostraron valores menores de 8 partes por millón. Es decir, de vuelta un poquito, como hablábamos para fósforo, los análisis nos están marcando las situaciones de deficiencia de azufre. Un par de comentarios más acá de azufre también, que les pedimos que tengan en cuenta, es que para muchas zonas, especialmente en el sureste de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, sudeste y sudoeste, los dos digo, otra medición que también ha ayudado bastante es la medición no solo a 0,20, sino a 0,60, y ahí hablamos de kilos de azufre en forma de sulfato, igual que hacemos para nitrógeno en forma de nitrato, y los umbrales ahí marcan niveles por debajo de 45 kilos de azufre en forma de sulfato como niveles deficitarios. Y de vuelta, fíjense que casi hay 3/4 parte de los lotes muestran niveles inferiores a 45 kilos de azufre en forma de sulfato. Y el punto, o lo que yo les marcaba, les comentaba en la diapositiva anterior acerca de la presencia de tosca, fíjense acá, lotes con presencia de tosca, las curvas roja y negra que están ahí muestran esa acumulación sobre la capa de tosca de azufre en forma de sulfatos, que lo deberíamos contar, especialmente si estamos hablando de lotes en los cuales estamos analizando o viendo la perspectiva o la posibilidad de respuesta a la aplicación de azufre en términos generales. Hay, Facundo nos marcó que en los últimos años han aparecido 2 micronutrientes como deficitarios en muchas zonas de la región pampeana. El primero de ellos es zinc, y probablemente sea el de mayor probabilidad de deficiencia. Y creo que ahí nos podés comentar algo, Natalia, de cómo ves el tema de zinc. Y de paso te dejo el encargue de que yo esquivé lo de nitrógeno. Así que si también después nos podés contar algo de nitrógeno, sería genial. Bueno, bárbaro, Fernando, gracias. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar de zinc? Como pueden ver ahí, tomando un umbral de 1 parte por millón, ¿sí? Por debajo de la cual se observarían deficiencias de zinc en el suelo, ¿sí? O mejor dicho, con valores menores de 1 ppm habría respuesta a la aplicación de zinc.
A la izquierda está el mapa que ha presentado Hernán Rosa y su equipo, donde mostraba ya en el año 2018 cómo se observaban muchas zonas o áreas con valores por debajo de ese umbral. Fíjese todo lo que es el oeste y noroeste, provincia de Buenos Aires, y más que nada la zona de sur de Córdoba, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe. Y a la derecha el mapa que construimos con datos de muestras que llegan al laboratorio, un total de 6.700 muestras, o sea, son muchos datos. Y fíjense las zonas que están más con color rojo, o sea, coincidentemente con lo que mostraba Hernán, lo que es sur de Córdoba, Santa Fe, más o menos el 75%, casi el 80% de las muestras que recibimos presentan valores por debajo de una parte por millón, es decir, zonas con deficiencia marcada de zinc. Y no obstante, en lo que es sudeste bonaerense, sí, la zona que hace, bueno, un par de años atrás no veíamos este tipo de valores, era muy difícil encontrar, digamos, valores de zinc menores a 1 ppm, ya el 30% de las muestras que recibimos en el laboratorio vemos con valores por debajo de 1 ppm. Y una situación por ahí similar, no tan marcada, vemos en boro, que ahora no lo mostramos porque por ahí no es tan importante para lo que es cultivos de invierno, pero la verdad es que los micronutrientes cada vez se están marcando más deficiencias, no solo en la zona núcleos, sino también en nuestra zona, por lo tanto es importante poner foco en los mismos y empezar a analizarlos y empezar a trabajar con la aplicación de este nutriente para no hacer minería como nos ha pasado con muchos de los otros nutrientes que ya hemos mencionado. Así que, bueno, esto es lo que les tenía para contar de zinc. Y les voy a contar algo de nitrógeno, ya que Fernando me pasó la pelota, me voy a hacer cargo. Y es un tema bastante complejo este año, quizás ya lo hemos vivido otros años. También el año pasado la situación fue similar a la que nos enfrentamos este año. Los niveles de nitrato están muy bajos, producto principalmente de las abundantes precipitaciones que han ocurrido. Además, digamos, de que la mayoría de los lotes están en siembra directa y los tiempos de barbecho son muy cortos, entonces los valores de nitrato en general siempre dan bajos, pero frente a este escenario de los perfiles tan llenos de agua, la verdad que los valores de nitrato son muy bajos, no superan en promedio los 30 a 40 kilos por hectárea en los primeros 60 centímetros, eso es lo que estamos viendo en las primeras 500 muestras en promedio que han ingresado en el laboratorio. Entonces, frente a estos bajos niveles de nitrato, si nosotros solo consideramos el dato de nitrato del lote, cuando hacemos el cálculo de la dosis, las dosis son muy altas. Nos encontramos con dosis muy elevadas y poco precisas. ¿Por qué? Porque ese dato de nitrato, que es como sacarle una foto hoy al suelo, me da muy poca información, no refleja todo lo que sería el proceso de mineralización que ocurre en el lote y demás, una porque no tuvo tiempo y otra porque, ya les digo, con el exceso de lluvias que tuvimos, parte de ese nitrógeno se ha movido en el perfil y quizás en algunas zonas ha llegado a haber lavado. Entonces, frente a este escenario, es importante que hagamos también la determinación de NAN. El NAN, como todos saben, es un indicador, ¿sí? El nitrógeno anaeróbico es un indicador del potencial de mineralización de mi lote. Es decir, me va indicando cuánto nitrógeno le va liberando el suelo al cultivo a lo largo de su ciclo. El nitrato es como ver una foto hoy y el NAN es como ver la película, llamamos nosotros. Es decir, me va a ir indicando cuánto va a ir liberándose de a poquito a lo largo del ciclo. Ahora bien, yo puedo tener valores muy buenos de NAN, pero si mis niveles iniciales de nitratos son muy bajos, debería de pensar igual en una aplicación temprana de parte del nitrógeno para no limitar el macollaje. ¿Sí? Es importante que el cultivo tenga una adecuada disponibilidad de nitrógeno en estadios tempranos para poder tener un correcto macollaje. ¿Sí? No aplicar toda la dosis porque me estoy corriendo el riesgo de que parte de ese nitrógeno se pierda, pero sí aplicar una parte para no afectar el desarrollo del cultivo. Entonces, no solo nos basamos en los cálculos, sino también que miramos al sistema. Por eso es que nosotros les decimos siempre que pidan que los asesoremos o que interpretemos juntos los datos estamos para ayudarlos y para poder ser útiles más allá del número que les entregamos en la interpretación.
Bien, entonces, determinamos NaN, además de nitrato, aplicamos parte del nitrógeno temprano. Como tercer punto, pasamos uno más, Facu, bien, es chequear el nivel de nitrato, ¿sí? En 3 o 4 hojas del cultivo. Eso sí, lo debemos chequear en todo el perfil, o sea, por estrato, recomendablemente 0,20, 20,40 y 40,60 en lo posible, o 0,20, 20,50, pero en una zona donde no hayamos aplicado nitrógeno. ¿Por qué? Porque después es muy difícil saber qué nitrógeno, aparte cuánto del nitrógeno que apliqué del fertilizante ya se expresa como nitrato y lo estoy leyendo en ese análisis, o qué parte no. Entonces dejamos una franja testigo, sobre esa franja chequeamos nitrato y vemos cómo varió respecto a la determinación inicial. Es decir, si se expresó parte de la mineralización, si tengo más nitrógeno en el suelo, y bueno, en base a eso puedo terminar de ajustar esa dosis inicial que determiné junto al dato de nitrato más el dato de NaN. Y por último, ¿sí? Tenemos otra herramienta, ¿sí? Que es la determinación o el uso de franjas de saturación, trabajar con índice verde, con NDVI, es decir, trabajar con modelos de diagnóstico dinámicos. El análisis de suelo cumple su función hasta que el surco se cierra. Una vez que el surco se cerró, si yo muestreo suelo, el dato de nitrato siempre va a ser bajo porque ya gran parte de ese nitrógeno está en la planta. Entonces, lo que debo hacer es monitorear la planta. Y lo mejor es monitorearla con este tipo de sensores, con sensores remotos, con SPA, bueno, con imágenes satelitales también, quizás, pero bueno, no, o sea, no basarme solo en los datos de suelo, sino que complementarlos con este tipo de determinaciones que me van a ayudar a terminar de ajustar esa dosis. Entonces, si pasamos a las siguientes preguntas, sí que nos habíamos planteado, era el alargue, ¿quién lo define? Y bueno, y teniendo en cuenta lo que dijimos en el último punto, el alargue es muy probable que lo pueda definir el nitrógeno. Es decir, manejamos en los primeros estadios del ciclo bien el fósforo, el azufre, en parte el nitrógeno, pero después nos queda esa herramienta para terminar de ajustar el rendimiento e incluso la calidad mediante este tipo de monitoreos, ¿sí? Y ajustando el nitrógeno. Lo que tenemos que hacer es hacer una franja de suficiencia. ¿Qué es una franja de suficiencia? Una franja que yo aplico el doble o el triple de la dosis que le apliqué a mi lote. Es decir, me aseguro que no haya déficit de nitrógeno en esa franja. Entonces, yo mido en un nudo en general, puedo medir en un nudo, o sea, no antes de ese estadio porque no se ven las diferencias. En general se mide en Z31, o sea, en un nudo para rendimiento y en Z39, hoja bandera, ya pensando en calidad. Entonces, yo mido en un nudo en la franja, mido en mi lote y mediante el cociente de ambas mediciones puedo determinar lo que se llama el índice de suficiencia de nitrógeno. Y luego existen modelos como los que podemos ver a la derecha, por ejemplo, a la derecha en el margen superior, se relaciona la dosis de nitrógeno en función del índice de suficiencia. Entonces, supónganse, si mi lote, como está Marcodí, me da 0,9, mi índice de suficiencia es 0,9, diría que tendría que aplicar aproximadamente 50 kilos de nitrógeno por hectárea para llevar el cultivo a un estadio de nutrición nitrogenada adecuado. Y con eso terminaría de ajustar mi dosis de nitrógeno, o me ayudaría a terminar de ajustarla. Ahora bien, eso para rendimiento, pero también puedo mejorar la calidad de ese trigo, por ejemplo, cebada. Entonces, si yo mido en hoja banderas, en el gráfico inferior pueden ver que se relaciona proteína con índice de suficiencia de nitrógeno para diferentes zonas, ¿sí? de la región pampeana y del centro y sur de Santa Fe. En ese trabajo lo que se hizo fue, bueno, ver con qué valor del índice yo ingresaba en el gráfico y estimar el porcentaje de proteína que tenía mi grano, bueno, en ese momento. Entonces, fíjate que en general, con valores de 95% de índice de suficiencia de nitrógeno, me estaría asegurando alrededor de un 10% de proteína en grano, que no estaría tan mal. Entonces, bueno, son herramientas que me van a definir el alargue, me van a ayudar a ser más eficiente, pero siempre es importante manejar bien el nitrógeno desde temprano. No esperemos que si manejamos mal el nitrógeno temprano,
luego en estos estadios podamos subsanar lo que no hicimos bien desde un principio. Son herramientas que nos permiten terminar de ajustar la dosis y poder mejorar en estos parámetros. Así que bueno, dicho esto, pasamos a una de las últimas preguntas, que hablaba algo del planteo táctico. Ahí está, las tácticas para ganar el campeonato. ¿Cuáles serían, Facu? A ver si nos podés contar. Bueno, bien. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Ahí está, perdón. Bueno, bien, ahora vamos a ver, a modo de cierre, las tácticas para ganar el campeonato, que claramente sería primero y principal no darle la pelota cuando el compañero está de espalda, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro ámbito. Y vamos a pasar a lo que nos compete, que es el tema de agricultura, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sí? Y un poco a modo de resumen de todo lo que estuvimos charlando hoy. Primero y principal, no olvidarnos de la materia orgánica, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tratar de buscar con todo nuestro planteo de rotaciones, todo nuestro planteo de fertilización, de manejo de nuestros ambientes, de nuestros lotes, es lograr mantener y mejorar los niveles de materia orgánica. Así que es el motor de la fertilidad, no solo química, sino también juega un rol importante en lo que es la fertilidad física de nuestros suelos. Diversificar los cultivos, ¿sí? Buscar incluir gramíneas que nos van a aportar más volumen de rastrojo, incluir cobertura siempre que se pueda, ¿sí? Pensando no solamente en lo que es fertilidad, sino también por el efecto que tiene en lo que es el control de malezas. Hacer diagnóstico de fertilidad, ¿sí? Mirar el cultivo no solamente al inicio, sino también un poco esto que nos comentaba Nati, tener en cuenta lo que es los nutrientes móviles, como es nitrógeno y azufre, sobre todo el nitrógeno, que es tan dinámico y tan cambiante minuto a minuto, que a veces solamente con el análisis de suelo al inicio de la campaña no termina de ser suficiente como para poder lograr un correcto manejo. Además, lograr, pensando en el suelo, ¿sí? En la fertilidad a largo plazo, esto que nos mencionaba hoy Fernando, buscar mantener y mejorar los nutrientes que tienen menor movilidad en el suelo, como son fósforo y zinc, ¿sí? Cuando hablamos de estos nutrientes, sobre todo el fósforo, que ha sufrido unas grandes caídas en los niveles del suelo, esto se ha dado por un manejo con balances negativos, ¿sí? Que se ha convertido en una minería del suelo, si estamos extrayendo en grano fósforo que no reponemos en nuestros suelos, y eso a la larga lo empezamos a notar. Y mismo también en los últimos años con el zinc, como nos mostraba Nati en los mapas, donde cada vez más áreas empiezan a tener niveles por debajo de ese umbral, que es casi universal para casi todos los cultivos, de una parte por millón. Y como último punto, algo que por ahí no charlamos hoy o no profundizamos, es ir monitoreando los niveles de cationes del suelo, ¿sí? Ir viendo el tema de pH y saturación de las bases, que eso también, en la medida que continuamos con la agricultura continua, nos puede empezar a afectar un poco nuestros cultivos. Así que bien, a modo de cierre, en esta campaña, ¿sí? Donde tenemos una buena disponibilidad hídrica, donde los márgenes son ajustados, sobre todo por ahí pensando para lo que es nitrógeno, quizás en fósforo y en azufre, haciendo siempre un buen diagnóstico, como nos comentaba Fer, podemos sacar buenos números, pero para todo es fundamental conocer la cancha, ¿sí? Ya sabemos que la cancha está embarrada, ahora veamos qué nutrientes nos va a aportar ese lote, y esto lo podemos hacer a través de muestreo, ¿sí? Análisis de suelo, para poder hacer un correcto manejo de esa nutrición. Así que bueno, de este lado, nada, le damos muchas gracias a todos los que se han conectado. Los invitamos a los que están en vivo ahora, a que nos vayan dejando sus inquietudes, sus preguntas en el chat, que ahora Yael los va a estar leyendo. Y para los que no están en vivo y por ahí están mirando la grabación, a través de ese QR, también para los que están en vivo, pero bueno, a través de ese QR nos pueden dejar sus datos si quieren después recibir esta presentación, quizás con algunos slides más que no mostramos hoy por cuestiones de tiempo. Y si les surge alguna consulta, alguna inquietud que no hayamos tocado en esta transmisión,
Ahí también tienen una sección donde nos pueden dejar su pregunta y luego nosotros estaremos respondiéndola a través de correo electrónico. Así que bien, Yael. Bueno, hay una pregunta. Gracias chicos, gracias a todos los que participaron también. Les voy a leer una pregunta de Agustín que dice, supongamos que apliqué el 50% del nitrógeno en SADOX 22 y en SADOX 31 mido con GS y el ISN es de 0,99. En este caso, ¿completo o no el modelo inicial? Bueno, empiezo yo y aportan ustedes. Yo creo que si aplicó el 50% de la dosis, es muy difícil llegar con ese valor de índice de suficiencia en ese estadio, pero en ese caso lo que indicaría es que no hay que aplicar, o sea, estamos por encima de 0,95, entonces lo que interpreto es que no tengo que aplicar. Yo en ese caso lo que haría sería monitorear a la semana o a los 10 días, volver a monitorear, porque muchas veces se cae muy rápido ese valor y bueno, y es importante, digamos, hacer un seguimiento a corto plazo. Y después no olvidarse, eso sí, porque por ahí está bien para rendimiento, pero me puedo caer en la proteína, de seguir monitoreando para ver si esta dosis que me estoy guardando la puedo aplicar luego para mejorar calidad. Pero acuérdense que por ahí las dosis para mejorar calidad no son muy altas, entonces también hay que tener en cuenta eso, no es mucho lo que me puedo guardar para el final. No sé ustedes, Fernando o Facu, si tienen algo más para aportar. No, básicamente yo coincido con vos, Natalia. Probablemente, Agustín, lo que bien esté pasando es que por ahí hay la primera estimación de las necesidades de nitrógeno que vos referís que estás aplicando solamente el 50%, ya han sido suficientes. Pero bueno, la ventaja que tenemos con nitrógeno es esta de que lo podemos seguir mirando, como decía Natalia, a la semana siguiente y eventualmente incluso llegar a intervenir en estadios más tardíos para los temas de calidad, que también puede llegar a ser un tema importante, depende de cada lote, cada situación y cada manejo en particular que se le dé al cultivo. Pero creo que pasa por ahí. Los métodos de diagnóstico, cuando están evaluados, probados, cuando constituyen evidencia científica, nos dan mucha seguridad. Es decir, si yo leo ese valor de 0,99 y la curva me dice que con 0,99 la recomendación o la recomendación es no aplicar más nitrógeno, tengámosle fe a eso porque generalmente lo que vemos, y por eso son evidencia científica, es que hay una alta probabilidad de que ocurra lo que nos indica la investigación. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Fernando y Natalia. No sé si hay alguna consulta más. Aprovechen ahora, igual si no, como les dijo Facundo, puede escanear ese QR, dejarnos sus datos, las consultas que tengan. Nos estaremos contactando con todos. Bueno, creo que quedó todo muy claro porque hubo solo esa consulta. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo. Esta charla queda grabada, así que la pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube. Bueno, nada más que saludarlo. No sé si los oradores tienen algo más, pero estamos en tiempo. Bueno, simplemente saludarlos a todos, agradecerles y por supuesto a disposición todo el equipo técnico para cualquier consulta que tengan más adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, nada, gracias a todos, me sumo a las palabras de Fernando, gracias por su tiempo, por contestarse, por acompañarnos siempre y estamos para lo que necesiten. Gracias. Buena campaña. Bueno, me sumo al saludo de mis colegas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están viendo esta grabación. Y bueno, los invitamos a acercarse al laboratorio o a contactarnos a través de nuestras distintas redes o vías de comunicación con cualquier duda o consulta que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, nena, adiós.